Nuestra vocación martirial, según el modelo del protomártir de la Iglesia, de Esteban. Al acabar el capítulo segundo, entonces el tercero trata de la curación del tullido de la puerta hermosa del templo y de ese primer gran sermón, segundo, mejor dicho, de Pedro al pueblo. Después, un nuevo discurso ante el Sanedrín, la oración de los apóstoles en la persecución y las primeras caídas de aquellos cristianos, ejemplificadas en Ananías y Zafira, nuevas comparecencias ante el Sanedrín, etc. Y llegados al capítulo 6, se nos dice que ven los apóstoles que son insuficientes al multiplicarse los discípulos, porque las viudas eran desatendidas, y entonces tiene lugar la elección y la ordenación de los 7 diáconos, que en principio se ocuparán de la caridad, pero después enseguida se ocuparán igualmente también de la predicación. Uno de esos 7, cuyos nombres se nos enuncian, es Esteban, que abre la lista y que además la abre con una mención privilegiada. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Esto es lo que no hemos de perder de vista. Esteban será quien será porque ya era quien era. Esto es el secreto de los mártires. Son mártires porque aun cuando el martirio es una gracia incomparable que no se puede de ninguna manera preparar, porque el Señor da en ese momento una fortaleza especial sin la cual sería imposible arrostrar la ofrenda de la vida. No se puede preparar, proporcionalmente, pero de alguna manera, y la mayoría de los mártires lo demuestran, hay una llenumbre previa de Espíritu Santo que va moviendo las vidas de aquellos que al fin pueden entregarlas. Por eso, porque son movidos por el Espíritu Santo. Entonces los presentaron a los apóstoles, hicieron oración y les impusieron las manos. Aquí está la ordenación de estos primeros elegidos, a los que se llama diáconos porque ejercen la diaconía, o sea, el servicio. En el versículo 8 del capítulo 6 se nos dice: Esteban, y de nuevo se insiste, lleno de gracia y de poder. Ese poder y esa gracia vienen a ser sinónimos de la llenumbre del Espíritu Santo, que realizaba en el pueblo grandes prodigios y señales. Aquí viene de nuevo esta expresión hecha que aparece recurrentemente en el pueblo, en los Hechos de los Apóstoles, porque esos prodigios y señales son manifestación del Espíritu Santo. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, cirinenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, con mayúsculas, con que hablaba. Entonces instigaron a unos hombres que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, ancianos y escribas, vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres
que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el de un ángel. Hay un paralelo muy claro, muy evidente, entre el falso proceso, digamos nulo, inexistente proceso de Esteban, con el semiproceso o pseudoproceso religioso de Jesús, también ante el Sanedrín, porque a Jesús también algunos falsos testigos le acusaron de haber dicho que destruiría el templo. Y el resultado del proceso de Esteban, al final del capítulo 7, versículos 56, etc., es también repetición del proceso de Jesús. En cuanto a las acusaciones que le lanzan relativas a que desautoriza las costumbres mosaicas, son también lanzadas contra Pablo en muchos lugares de los Hechos. O sea, el martirio tiene un punto de arranque, un punto de apoyo y un denominador común siempre, que se llama Jesucristo. Y por eso, en este martirio de Esteban, que es el primero de todos los martirios que se producirán y se siguen produciendo en estos mismos minutos en que estamos hablando en la Iglesia, se nos quiere presentar por parte de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles como un trasunto, como una reviviscencia, como una reproducción del martirio de Jesús, que es el mártir. De los demás son mártires. Esteban es el protomártir, pero los demás son un mártir, pero Jesús es el divino mártir, en cuya cruz encuentra sentido todo martirio, porque lo encuentra en su amor. Por eso, el de Esteban, incluso en sus datos externos históricos, viene a ser reproducción o representación del martirio de Jesús. Y es muy similar. Esteban, bueno, a partir de aquí viene el discurso de Esteban, que es el más largo de todos los discursos, desde luego de los Hechos y del Nuevo Testamento, y estoy por decir de toda la Sagrada Escritura, porque ocupa, 53 versículos, prácticamente todo el capítulo 7, al final del cual se concluye con el martirio. Esteban habla así, y su rostro les parece el de un ángel, porque está lleno del Espíritu Santo. Se nos ha dicho por 2 veces. Es muy legítimo pensar que Esteban fuera uno de los que habían estado en el cenáculo el día de Pentecostés. En todo caso, miremos un poco cuáles son los más salientes, los más notorios dones del Espíritu Santo en Esteban. El Espíritu Santo, don de los dones, donación absoluta, ha producido en Esteban una visible, una evidentemente perceptible plenitud de gracia. Decir esto de una persona es muy aventurado si es que esa persona no nos envuelve en luz cuando estamos con ella. Y a veces decimos de ciertas almas, está llena de Dios, está completamente llena de Dios, porque todo lo que hace, lo que dice, trasluce, se le conoce por un fervor que después se traduce en obras, está lleno de Dios. Ustedes habrán convivido con religiosas así. Y esto es lo que se percibe en Esteban. Esteban es un muchacho joven, pero en todo su porte, en su palabra, en su manera de conducirse, en su trasminar continuamente la gracia del Espíritu Santo. Está lleno de gracia. Y está lleno de fe, porque todo en él es confianza. Su martirio es una oración, porque su vida es una oración. Y la imagen que presenta ante sus mismos verdugos es la de un hombre hecho oración. Y eso se
cristaliza al final con su jaculatoria doble, pidiendo perdón y entregando su espíritu en manos del Señor Jesús. Por tanto, llenumbre de gracia, plenitud de fe y después dos dones del Espíritu Santo muy evidentes. Primero, el don de sabiduría. A lo largo de su extenso discurso se pone de manifiesto la penetración que de las verdades divinas había llegado a tener Esteban, la limpidísima visión sobrenatural con que él enfoca todos los acontecimientos, incluso el de su propio exterminio, el de su eliminación, que ya está viendo cuando él pronuncia este discurso, lo enfoca todo desde la voluntad de Dios y desde un plan divina, hermosa y amorosamente trazado, por el don de sabiduría, también por el de ciencia y por el de entendimiento, pero tiene especial intensamente recibido el superior de los dones del Espíritu Santo, que es el de sabiduría. Y después, como es evidente, el don de fortaleza, que es el don que resplandece en los mártires. Qué liberal, qué generoso, qué grande fue el Espíritu Santo con Esteban. ¿Cuántas veces tenemos que estar atentos a no poner diques, límites, previsiones a la divina providencia? Porque non est abreviata manus Domini, la mano del Señor no se ha recortado. Y pueden sorprendernos santidades aplastantes, silenciosas, humildes, que no harán ruido, pero en las que el Espíritu Santo quiere animarnos a nosotros diciéndonos: también quiero hacer esto contigo. Y si el Espíritu Santo fue liberal con Esteban, qué diligente fue Esteban con el Espíritu Santo. Este muchacho, seguramente de 20 y pocos años, ¿cómo había respondido hasta entonces al Espíritu Santo? Primero había conducido una niñez y una juventud limpia, recta, ejemplar. Después había tenido el santo arrojo y había vivido tanto en la verdad como para convertirse inmediatamente, porque había abrazado el cristianismo enseguida. De hecho, llevaba poco tiempo siendo cristiano, porque el cristianismo está naciendo. Habría conocido a Jesús seguramente, esto me gusta pensarlo, habría quedado deslumbrado por la mirada y fascinado por la palabra del Maestro, y después habría estado en el entorno de los que habían pululado, aunque era de lejos, en la pasión y en la resurrección, y en fin, había estado siempre cerca de Jesús y muy dentro del camino, como empezaban a llamar al seguimiento de aquellos primeros cristianos, el camino. Por tanto, liberalidad grande del Espíritu Santo cuando nos dejamos, cuando nos hacemos vasos capaces de sus dones, y también necesaria, imprescindible correspondencia nuestra a esa gracia del Espíritu Santo. Esto es lo que vemos en Esteban. Nadie podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Estaba rebosante del don de sabiduría. No os preocupéis de lo que vais a decir ni de cómo lo diréis. El Espíritu mismo hablará por vosotros. No preparéis vuestros discursos. Lo primero que tiene que haber es formación, dejándome introducir en la escuela del Paráclito. Y en esa escuela me introduzco por la Sagrada Escritura, por el magisterio de la Iglesia, por la oración, por los sacramentos, por el ejercicio de las buenas obras, por las tesis, por el cultivo de la vida mística. Todo, esa es nuestra escuela. ¿Qué formación tuvo
para escribir esa obrita mística impresionante que es el decenario del Espíritu Santo, aquella costurera que era Francisca Javiera del Valle, una pobre mujer de pueblo, y así tantas almas místicas. Entonces, Esteban había tenido esa formación, no tenía ninguna licenciatura ni menos doctorado en teología, pero sobre todo no perder de vista que nuestra primera formación es esa, intimidad con el Paráclito, sino pobres de nosotros. Por eso, aquellos tan sabios, tan entendidos en la ley, tan expertos en la escritura, no podían hacer frente a la sabiduría y espíritu con que hablaba Esteban. Ese Esteban que realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Me pregunto también, ¿cuáles serían esas señales y prodigios que hacía Esteban? Pero el pueblo le conocía. Y es llamativo también ese detalle de que cuando todos fijan la mirada en él, su rostro les pareció el de un ángel. Tengamos presente que en todo el Antiguo Testamento la aparición de un ángel provoca un temor sagrado, una especie de temblor sobrenatural. El rostro de Moisés al bajar del Sinaí reflejaba la gloria del Señor. Los rostros reflejan la intimidad divina. Y aquí los sanhedritas están asistiendo a una suerte de transfiguración de Esteban. El rostro permanece igual, no es que se cambie, pero en fin, a veces decimos, esa persona cuando ora se transfigura, cuando celebra misa ese sacerdote se transfigura. Tenemos en la retina todos a Juan Pablo II, ¿no? Ayer hubiera cumplido 96 años y verle orar, pues se transfiguraba. No es que le cambie el rostro, pero cambia la expresión y a veces hasta las facciones se hermosean, se rejuvenecen. El rostro de Esteban les pareció el de un ángel. Dice San Crisóstomo, hay rostros llenos de gracia espiritual, amables para quienes los aman y terribles para quienes los aborrecen. En el rostro se refleja, y por eso la intimidad con el Señor afina a las personas. La fortaleza, la serenidad de Esteban, la ecuanimidad. Esteban es dueño de sí, tiene su alma en sus manos. La paciencia de Esteban, que es hija de la fortaleza, en fin, Esteban. Esteban, lleno de Espíritu Santo, mira al cielo. Si consurrexistis cum Cristo, pues sursum sum sapite. Sursum debe ser nuestra palabra, la palabra de los resucitados con Cristo. Arriba, arriba, sursum corda. Pues Esteban mira al cielo y ve la gloria de Dios. Ve la gloria de Dios. Nos hemos saltado todo el discurso, y estamos en el versículo 55, donde se dice otra vez, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas veces se insiste? Miró fijamente al cielo y vio, ¿qué vio? Dos cosas. Miró la gloria de Dios, o sea, los misterios de la divinidad. Seguramente por una visión intelectual vio a la Santísima Trinidad y vio la gloria de Dios resplandeciente en la humanidad de Jesucristo. Los que contempláis a Dios os vais transformando en Él de gloria en gloria, dice San Pablo, 2 Corintios 3:18, con resplandor creciente se traduce ahora. No me gusta más de gloria en gloria. Pues al despertar me saciaré de tu semblante. Vio la gloria en la Trinidad y vio la gloria en la humanidad sacratísima, glorificada. ¿Por qué? Vio a Cristo, a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Por qué?
Porque Cristo quiere premiarle, ya que has trabajado tanto por mí y estás dando la vida por mí, no me aguanto a esperarte a que entres en el cielo. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Quiere anunciarle su abrazo. Cristo quiere esforzarle, le ve en pie. Veíamos el otro día, como dice un padre, no recuerdo si era San Agustín, que está sentado el que manifiesta su majestad. Y está en pie el que va a combatir en la lucha o el que va a ayudar al atleta que ha de luchar. Por eso Cristo está en pie para ayudar a Esteban. Y está en pie porque Cristo quiere que Esteban sea testigo de vista de lo que ha predicado. Y para que le vea bien a Cristo entero, a ese que ha predicado, se le muestra de pie como para decirle, es verdad todo lo que has dicho sobre mí. Cristo se nos muestra a nosotros para que le prediquemos. Se nos muestra en pie para esforzarnos, para ayudarnos. Nos muestra su humanidad sacratísima, glorificada, para decirle, este es el premio que te tengo reservado en el cielo, que participes de mi gloria. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Es importante aquí la aparición de Pablo, la primera aparición. O sea, Esteban es apedreado, es llevado como un cordero al matadero. Le echaron fuera de la ciudad a empujones, como Cristo, como el siervo paciente, de Getsemaní al Sanedrín y de los juicios y del pretorio a la cruz. Es el siervo paciente. Pero Dios, que saca miel de la piedra, dice el Deuteronomio 32:13, endulza nuestros trabajos con su consuelo. Y a Esteban, dice uno de sus himnos litúrgicos antiguos, las piedras del arroyo le son dulces. Señor, recibe mi espíritu. Y vamos al cuarto punto. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación. O sea, es un pasado continuo. No es que lo dijo una vez, sino que lo repetía. Tengamos presente la primera palabra de Cristo al ser crucificado. Decía, nos dice también Lucas, el mismo evangelista de la misericordia. Cristo al ser crucificado decía, Padre, perdónales porque no saben lo que se hacen. Esteban al ser apedreado repetía, Señor, recibe mi espíritu y después no les tengas en cuenta este pecado. Señor, recibe mi espíritu, no les imputes este pecado. Ora 2 veces. La primera, ora por sí mismo, en pie. La segunda, ora por sus verdugos, de rodillas. Este es el orden de la caridad. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Lo primero, orar por mi propia salvación y santificación. Jesús, recibe mi espíritu. Orar en pie, porque es la postura de la confianza. Después, orar por mis enemigos, orar por mis prójimos y orar de rodillas, porque es la postura de la penitencia y de la reparación. Cristo en cruz ora también 2 veces. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y después ora al Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu. El orden de la oración de Cristo es inverso, porque Cristo no tiene que orar por sí mismo. Cristo se encomienda a sí mismo al Padre. Y por fin, después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Termina en griego San Lucas. Esteban se durmió.
Qué contraste tan sorpresivo con una muerte trágica, violenta, enormemente agresiva, un hombre que muere bajo una lluvia de piedras. No se duerme, sino que se desangra entre espasmos. Pues Esteban se durmió, porque así mueren los santos. Preciosa in conspectu Domini mors santorum eius. La muerte de los santos es preciosa en la presencia del Señor. Beati mortui qui in Domino moriuntur, opera enim illorum secuntur eius. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras les acompañan como un cortejo glorioso. Los hombres aclaman a Esteban por blasfemo. Los ángeles le reciben aclamándole como santo. El trono de gloria de Esteban será el Espíritu Santo, porque donde habita el Espíritu Santo no puede haber ira, dice San Juan Crisóstomo. Esteban es personificación de la perfecta caridad. Empezaba yo esta plática diciendo que iba a hablar de nuestra vocación martirial. No nos esperará muy probablemente una lluvia de piedras ni que nos conduzcan al Sanedrín, pero martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Y la vida de una esposa del crucificado debe ser un martirio cotidiano. Esto es la vida religiosa, sustitución del martirio. Así surgió. Y después, si el Señor nos concede el martirio cruento, pues tan felices, rezando muchísimo al Espíritu Santo que nos fortalezca. Pero entre tanto, ustedes deben ser mártires aquí y ahora. Termino con una cita de la beata prontosanta Isabel de la Trinidad en El cielo en la tierra, ese tratadito espiritual que escribió a requerimiento de su hermana. Me gusta mucho esto, como una chica seglar que se casa, que enseguida tiene 2 niñas, le pide a su hermana Isabel que le dé un prontuario de cómo ella puede ser en el mundo laudem gloriae también. Y entonces Isabel le escribe este tratadito y en el día 8º al final le dice: comamos con amor el pan de la voluntad divina. Si las decisiones de esa voluntad nos resultan a veces muy dolorosas, podemos exclamar con nuestro Maestro adorado: Padre, si es posible, que se aparte de mí este cáliz. Pero al instante debemos añadir: no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces subiremos también nosotros con serenidad y fortaleza, en compañía del divino crucificado, la cuesta de nuestro Calvario, cantando interiormente en nuestras almas y elevando al Padre un himno de acción de gracias, pues quienes recorren este doloroso camino son los que Él conoció y predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, el crucificado por amor. 2 dimensiones debe tener la vocación martirial de un alma consagrada: la mortificación externa y el sufrimiento interior. Esas 2 vertientes ha de tener la vocación martirial, que en un convento se vive en silencio humano y esperanza sobrenatural, día a día, desconocida de todos, incluso de sus mismas hermanas de comunidad. Una religiosa debe hacer la meta de sus ilusiones el Cristo de San Pablo que descubre Isabel de la Trinidad como el crucificado por amor. Así le llamará también en la elevación. Oh mi amado Jesús, crucificado por amor, yo quisiera ser una esposa digna de vuestro corazón divino, pero veo mi impotencia. Por tanto, en el proceso de crucifixión física y moral, solo se puede vivir apoyados en el Espíritu Santo, que es el que nos da la fortaleza, como se la dio a María
al pie de la cruz y como se la dio a Esteban bajo las piedras.